Hermanos, buenos días. Yo soy Warren Hoyt, el pastor de la iglesia Beverly Hills Community Church, y también agradezco a los líderes de la iglesia Pan de Vida, donde he estado predicando también la palabra de Dios en estas últimas semanas. Hoy quisiera hablarles sobre el tema: el pueblo de Dios necesita ser educado. El pueblo de Dios necesita ser educado. Voy a usar como texto varios versos, pero el primero es como el texto principal, 2 de Pedro 3:18, donde dice, crezcan, es la última frase del versículo, pero dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro dice que él quiere que los creyentes crezcan en la gracia, pero también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Romanos 15:14, Pablo dijo a los romanos que estaban, entre citas, llenos de todo conocimiento, de tal manera que puedan aconsejarse los unos a los otros, llenos de todo conocimiento. Segunda de Corintios 8:7 dice, los corintios se destacaron en varias áreas de su caminar con Dios, ¿verdad? Incluyendo su conocimiento. Efesios 4:13 dice que necesitamos alcanzar la unidad en nuestro conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento del Hijo de Dios. Colosenses 1:9 y 10. Allí encontramos una oración para que Dios los llene, o sea, que llene a los colisenses con el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual y perspicacia, para que se fortalezcan y crezcan en el conocimiento de Dios. Primera de Timoteo 3:2 y segunda de Timoteo 2:24, ambos dicen que un anciano debe ser apto o capaz de enseñar, lo cual quiere decir que tiene que estar educado, tiene que saber algo para poder enseñar algo. Y en Hechos 2:42, la Biblia dice que en la iglesia primitiva se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. Casi todos los días estaban en estudios, estaban escuchando la enseñanza de los apóstoles. Entonces, hoy, hermanos, quiero hablarles sobre la necesidad de ser educados como el pueblo de Dios. En junio de 2019, yo prediqué algunos mensajes en la iglesia Beverly Hills sobre el impacto que la Biblia y la enseñanza cristiana han tenido en el mundo, especialmente lo que llamamos el mundo occidental, la civilización occidental. En estos mensajes compartí con la gente que la iglesia desde su comienzo ha sido un lugar de enseñanza. Jesús fue el gran maestro. Él entrenó a sus discípulos y ellos enseñaron o entrenaron a multitudes de otros. Y vemos esto al comienzo de la iglesia en los Hechos 2:42, lo cual acabo de leer. A medida que los cristianos compartían el conocimiento de Dios e iban copiando las escrituras, traduciéndolas y difundiéndolas en el extranjero, se desarrollaron centros de aprendizaje. Estos centros llegaron a ser monasterios, ¿verdad? Donde los monjes y monjas vivían juntos en comunidades cristianas. Pero en estos lugares, hermanos, es donde estos monjes copiaron las escrituras y también diferentes obras clásicas de los romanos, de los griegos, de los filósofos, etc. Se copiaron allí en los monasterios y la gente de su alrededor empezó a congregarse y a escuchar. Había interés en aprender lo que estos monjes estaban copiando y escribiendo. Hermanos, en la historia vemos que
estos centros, estos monasterios, muchos llegaron a ser las primeras escuelas catedrales o las primeras universidades. Ahí mismo es donde se desarrollaron. Y todas las grandes universidades de Europa Occidental prácticamente tuvieron su inicio así. Y hermanos, déjeme decirle que en Europa Occidental y también en Estados Unidos, prácticamente todas las universidades importantes que hay fueron establecidos originalmente para entrenar ministros, para enseñar la palabra de Dios. Casi sin excepción, todas las universidades mayores, allá en París, allá en Inglaterra, Oxford, Cambridge, ¿verdad? En Italia, en Estados Unidos, Harvard, Yale, Brown, todas estas universidades fueron establecidas originalmente para enseñar la palabra de Dios. Y allí es donde la gente empezó a aplicar su mente a la teología y la filosofía para desarrollar una mayor comprensión de su fe y mejores formas de presentar su fe, defender la fe, etc. En realidad, hermanos, se puede demostrar fácilmente que toda la educación pública, casi toda la educación pública, desde los jardines de niños hasta las universidades, el doctorado, ¿verdad? Y los niveles más altos, casi todo esto fue el resultado del cristianismo, la iglesia cristiana y la Biblia. Estos lugares fueron establecidos porque había interés en aprender las escrituras, porque las escrituras tenían gran impacto en las vidas y la gente quería aprender más. Y por eso se enseñaba leer y escribir, principalmente para poder leer y escribir acerca de Dios y de Cristo y para poder leer las escrituras. Por eso nuestros antepasados enseñaron a sus hijos a leer para que pudieran entender las escrituras. Y hermanos, es muy fascinante la historia. Y le recomiendo varios libros por un autor que se llama Rodney Stark. Yo he leído como 6 u 8 de sus libros. Rodney Stark es un sociólogo, profesor era de Baylor, no sé dónde está ahora, pero ha escrito muchos libros que cuentan la historia de Europa Occidental y cómo todas las cosas casi que tomamos a la ligera hoy, que han mejorado nuestras vidas en maneras inmensurables, ¿cómo se dice en español? Sin medida. Casi todas las cosas que han mejorado nuestras vidas surgieron o fueron los resultados de la influencia de la Biblia y la iglesia y la vida cristiana. ¿Sabe usted que la educación pública, como acabo de mencionar, pero también como resultado la ciencia, el método científico, se desarrolló en el siglo XVI, un poquito antes, un poquito después, por cristianos mayormente. Y en las universidades cristianas, la ciencia se desarrolló. Claro, los indios descubrieron muchas cosas, los árabes, los griegos, diferentes culturas, todas han tenido sus descubrimientos y su conocimiento. Pero me refiero al método mismo, el método científico. Eso se desarrolló primeramente y mayormente en el mundo cristiano. Busquen en el libro de Rodney Stark, Para la Gloria de Dios. Ahí cuenta la historia. Muy, muy interesante. Pero entonces, hermanos, desde este principio también, ¿sabe qué? Se inició cosas como el capitalismo. Eso surgió en el mundo cristiano de Europa Occidental. Los bancos, los seguros, la democracia misma surgió únicamente bajo la influencia de la cosmovisión, digamos, cristiana. Ahora, muchos me dicen, pero pastor, tú dices esto, pero mira, las universidades
son los lugares donde están en contra de Cristo en el día de hoy. Son muchos ateos allá, agnósticos, escépticos, gente que se burla del cristianismo. Pues es cierto, hermanos, es cierto, pero no es a causa del cristianismo. Es a causa del diablo y la carne y el mundo, la influencia satánica de este mundo que ahora las universidades están en contra de Dios. Adán y Eva fueron, pues, creaciones de Dios, pero daban la espalda a Dios y se fueron de Dios, ¿verdad? Israel fue su pueblo, pero mira lo que hicieron, cometieron idolatría y Dios los tuvo que exiliar en Babilonia, más allá de Babilonia. No quiere decir que Israel en sí fue una mala idea, fue de Dios, pero la gente decidió rechazar, ¿verdad?, las cosas de Dios. Entonces, lo mismo con las universidades. Fueron establecidas para enseñar la Biblia, pero ahora son bastiones, son fortalezas de ateísmo y agnosticismo, etc. ¿Sí? Es la cosa común. La Biblia misma dice en 1 de Juan 5, 18, que todo el mundo está bajo el dominio de Satanás. El que siempre está luchando en contra de lo bueno y nunca se rinde. Entonces, el hecho de que ahora la academia, los profesores están en contra de Dios, no quiere decir que la educación en sí es algo negativa o que debemos rechazar. No, hermanos, todo lo contrario. Quiere decir que Satanás ha penetrado ahí y ha distorsionado y ha vuelto todos patas arriba y ahora todo está en contra de Dios. Pero nosotros, el pueblo de Dios, debemos estar educados porque la educación en sí viene de Dios. Fueron las cosas como la Ilustración y la Revolución Francesa y las guerras religiosas en Europa que causó esta apostasía, se dice, ¿verdad? Eso no debe sorprendernos. Ni debemos permitir que esto nos aleje o que nos impida aprender más sobre nuestro Dios, porque el pueblo de Dios necesita ser educado. Las Escrituras claramente nos enseñan que siempre debemos estar creciendo en nuestro conocimiento acerca de Dios, y la iglesia primitiva lo hizo, lo hacía siempre. Acabamos de leer, ¿verdad?, en los Hechos, que estaban estudiando todos los días. Ahora, tengo que aclarar algunas cosas. Número 1. 1 Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece o hincha de orgullo, pero el amor edifica. Entonces, tengo que aclarar algo, porque hay gente que dice, mira, pastor, dice que los sabios son los que dan la espalda a Dios. Los sabios se hinchan de orgullo, se ponen orgullosos y entonces niegan a Dios. Entonces el conocimiento envanece, no es cosa buena. No, hermano, eso es tomarlo mal. Fíjese, hay tal cosa como conocimiento que es bíblico, que es piadoso, que es de Dios, y también hay conocimiento satánico, mundano, perverso. Uno puede buscar sabiduría y conocimiento para estar hinchado, para estar orgulloso, para decir yo soy mejor que tú porque tengo más educación. Sí, es cierto. Pero a la vez, la educación a que me refiero realmente requiere humildad delante de Dios. Y cuando reconocemos que no somos nada y que Dios es todo, y reconocemos que Él tiene todo el conocimiento, pues hermanos, no podemos ser orgullosos. Porque entre más uno aprenda, más sepa que no sabe nada. Santiago 3 habla de esto, de que hay una sabiduría que es mundana, que es satánica, que es egoísta. Pero hay una sabiduría también que viene de lo alto, ¿verdad?, que da buenos frutos. Entonces, cuando lees este versículo que dice que el conocimiento envanece, tómelo en cuenta, que está hablando del orgullo, el conocimiento humano en contra de Dios. Que eso es una cosa que tuve que aclarar. Otra cosa, los que hablan español saben esto, pero los que hablan inglés no es tan obvio. Pero en español tenemos la palabra conocer y la palabra saber, dos diferentes palabras para decir
para hablar de conocimiento, ¿verdad? Pero saber tiene que ver con datos, ¿verdad? Yo sé algo del presidente de Estados Unidos. Puedo buscar en Google cuándo fue su fecha de nacimiento, qué tan alto es, cuánto pesa y todo. Son datos acerca de él, pero no lo conozco personalmente. En cambio, yo no sé datos solamente de mi hermano, yo lo conozco personalmente. ¿Cuál es el punto? Pues cuando estamos hablando del conocimiento de Dios, estamos hablando de este tipo de conocer, no solamente saber. No es nada más llenarnos de información acerca de Dios, sino que lo que Dios quiere es la transformación de nuestro ser, de nuestra forma de vivir. Entonces, este es el énfasis de las Escrituras: conocer a Dios personalmente, experimentar una relación con Dios. Es por eso que los cristianos pueden decir, yo conozco a Cristo. Y a veces preguntamos a alguien, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Cristo? Y hay gente que dice, tú no conoces a Cristo, ¿lo has visto? Pretendes saber, pretendes conocer a Cristo. No, hermano, cuando uno tiene una experiencia personal con Cristo, claro que yo no sé todo de Él, no conozco todo lo de Él, pero sí lo conozco en el Espíritu, ¿verdad? Y con eso nos podemos identificar. Entonces, estamos hablando de este tipo de conocimiento, de conocer a Dios personalmente, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ser humilde, reconocer que Él es omnisciente. Yo sé solo un poquito, ¿verdad? Yo soy una gota, ¿cómo se llama? Una gota en el océano en comparación con Dios. Entonces, si buscamos este tipo de conocimiento, estamos en el buen camino. Queremos aprender de Dios de esta manera, ¿verdad? Y para sus propósitos. Ahora, dicho esto, mi punto es que existe una gran necesidad de conocimiento del tipo correcto, ¿verdad? Y esto requiere que seamos educados. La primera prioridad, por supuesto, es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. Ahora, se supone que un pastor debe enseñar a su rebaño la palabra de Dios. Esa es mi función como pastor, enseñar al rebaño la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? La gente también tiene que asumir una responsabilidad. No es toda la responsabilidad sobre el pastor, porque nadie puede realmente enseñarte si no quieres aprender. ¿Verdad que sí? Yo no puedo enseñar a nadie nada si no quieren aprender. Entonces, la gente tiene que asumir la responsabilidad de su propia educación. Y yo veo un problema que impide que muchas personas aprendan. Muchas personas creen que ya lo saben. En cuanto a la vida cristiana, hay muchos que dicen, no, pues yo ya sé todo. Me parece, hermanos, que algunos cristianos piensan que la vida cristiana es muy sencilla, muy simple. Así que después de unas clases, digamos 4 clases de membresía en la iglesia o la escuela dominical, como un niño, uno ya sabe todo. Y muchos piensan que todo el evangelio se reduce a las 4 leyes espirituales. Ustedes han visto este librito, ¿verdad? 4 leyes espirituales. Es un buen libro, los he usado mucho para evangelizar. Pero hermanos, el evangelio no se puede reducir a un librito así, de este tamaño, que se puede leer en 2 o 3 minutos. Claro que la esencia se puede expresar en forma breve y sencilla, pero hermanos, el evangelio es profundo, abarca mucho, hay mucho conocimiento que necesitamos. En estos días he visto en la tele comerciales hechos por Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Y él presenta todo el evangelio en un minuto, porque es un comercial, ¿verdad? En un minuto. Ahora, es algo maravilloso que su ministerio está pagando tanto para poner estos comerciales. Qué bueno que está predicando que uno puede ser perdonado, aceptar a Cristo en su corazón y todo eso. Pero temo a veces, hermanos, cuando la gente escucha este tipo de presentación, temo de que piensen que en realidad
todo el evangelio se puede expresar en un minuto. Hay mucho más que uno puede aprender. ¿Me entienden? Espero que me explique. Ahora, déjenme hacerles unas preguntas. Ahora compramos libros en Amazon. No hay librerías ahora. Casi nadie va a una librería. Pero ¿por qué creen ustedes que en las librerías que teníamos antes, como Books A Million o Barnes Noble y todo eso, por qué tenían secciones enormes de libros cristianos y espirituales? ¿Por qué tenían secciones tan grandes? ¿Por qué tantos libros? ¿Qué hay que estudiar? ¿Por qué hay tantas escuelas bíblicas o universidades bíblicas? Yo me gradué de una aquí en Lakeland, Florida, 4 años, universidad bíblica. Estudié teología, historia de la iglesia, filosofía, todo eso. ¿Por qué existen tantas escuelas bíblicas? ¿Por qué tantos seminarios para graduar, después de graduarse de una universidad de 4 años? El seminario es de 3 años para obtener maestría de divinidad como tengo yo. ¿Por qué? Si el conocimiento de Dios es muy limitado, ¿por qué hay tantas instituciones enseñando todo esto? Hermanos, yo vengo de iglesias independientes, pentecostales o carismáticas, como decimos en inglés. No de la renovación católica, pero carismáticas en el sentido de que hablan en lenguas y todo eso. Yo vengo de este trasfondo. Y hermanos, en nuestras raíces, los pastores no tenían que estudiar, no tenían un requisito de tener maestría. Pero en todas las denominaciones mayores tienen este requisito. Uno tiene que tener el título que tengo yo, maestría de divinidad, para ser pastor. Ahora, me puedes decir que, bueno, pero estas denominaciones, pastor, están moribundas. Pero como digo, es como decir que ahora las academias o la academia o la universidad está en contra de Dios. Sí, pero esto no quiere decir que la educación en sí fue la razón, fue el problema. No, las denominaciones están moribundas por otras razones, no porque sus pastores tenían educación. Hermanos, mi punto es que hay mucho que aprender y mucho que estudiar y los cristianos deben ser educados. ¿Por qué la educación pública se inició en el mundo cristiano? Fue porque el pueblo de Dios necesita ser educado. Hay mucho que aprender en la Biblia y en otros libros y todo. Hay mucho que aprender. La Biblia es un pozo profundo, más bien es como un océano. Y un doctor de teología puede echarse a clavado y nunca llegar al fondo, porque es grande el océano de conocimiento bíblico. ¿Sí? Ahora, óiganme, entiéndanme. No estoy diciendo que tienes que tener un diploma para conocer a Cristo. No, no, no. Un niño puede aceptar a Cristo, puede entender que existe Dios y que lo perdona y todo eso. Y una persona sencilla que no tiene educación, que es un campesino del bosque, del campo, él puede aprender lo suficiente para ser salvo. Claro que sí, hermanos. No lo niego, pero estoy diciendo que si uno tiene más capacidad, debe estar usando su cerebro para estudiar, para llegar a ser más intelectual, más educado. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué debe el pueblo de Dios ser educado? Déjenme darles 2 razones. Número 1, por su propio bien, ¿ok? Como un cristiano, usted necesita ser educado para entender más quién es su Dios y qué es lo que Dios ha hecho y cómo es su carácter, cuáles son sus atributos, qué quiere decir Isaías, qué quiere decir Ezequiel, cuáles son los temas que estos profetas tratan, cuál es la explicación para la sabiduría de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Para uno disfrutar más su vida cristiana, tiene que ser educado. ¿De veras crees que has entendido todo? Te puedo asegurar que no. Mira, la Biblia dice
En 1 Corintios 8:2, el hombre que piensa que sabe algo todavía no sabe lo que debe saber. Imagínense, la Biblia dice. No digas, yo ya lo sé todo, porque la Biblia dice, si tú piensas que ya sabes todo, no sabes nada. Mira, como he dicho, yo tengo 4 años de universidad bíblica, donde estudié teología, filosofía, historia de la iglesia, todo eso. Y luego 3 años de seminario, 7 años de educación formal. Y he estado leyendo a través de la Biblia por 44 años, hermanos. Todos los días leo a través de la Biblia cada año. Por más de 44 años, hermanos. Y ¿saben qué? Me considero todavía nomás un principiante, un aficionado. Los doctores, mis profesores que me enseñaron, me abrieron los ojos para entender que hay mucho más, hermanos. Entonces, le digo esto, para que sepa que no ha llegado todavía a su destino, sino que tiene que estar en camino, ¿verdad?, hacia la meta de un conocimiento más pleno de las cosas de Dios. Usted sabe, ¿verdad?, que el cristiano es llamado un discípulo, ¿verdad? Un cristiano es un discípulo y un discípulo es un cristiano. Los Hechos 11:26 dice esto. Dice que los cristianos, los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en la iglesia en Antioquía de Siria. ¿Sí? Hay algunos que dicen que no, pues cuando aceptas a Cristo esto te hace un cristiano. Y luego si quieres profundizarte más puedes llegar a ser un discípulo. Hermanos, eso no es correcto. No, eso no es la idea. En la Biblia, un discípulo es un cristiano y viceversa. Es igual, son palabras sinónimas, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir discípulo? Un discípulo es uno que está aprendiendo, ¿no? Claro, es un seguidor de Cristo, pero está aprendiendo de Cristo. Es un discípulo, entonces es un aprendizaje, es un aprendiz, ¿verdad? Es una disciplina de aprendizaje. Eso es lo que es ser un discípulo. Entonces, hermano, si usted se considera un seguidor de Cristo, un cristiano de veras, usted tiene que ser discípulo. Ahora, la palabra discípulo y disciplina, las dos palabras tienen la misma raíz, ¿verdad? Se requiere disciplina, se requiere educación, se requiere aprendizaje para ser un discípulo. El pueblo de Dios necesita ser educado. Número 1. Entonces, ¿vas a disfrutar más tu vida cristiana? Si sigues en tu educación, vas a disfrutar más. Yo considero que mi tiempo en el seminario fue de mucha bendición, fue un privilegio. Dios me permitió estudiar, profundizarme más. Y de hecho, si tuviera el dinero y el tiempo, me gustaría obtener mi doctorado, pero no puedo, ahora no puedo. Pero hermanos, no es una carga, es una bendición, es un privilegio poder estudiar más y aprender más. Me ha enriquecido mucho. Entonces, para su bien le estoy diciendo esto. Busque la educación bíblica para poder disfrutar más la vida cristiana. Ahora, la segunda razón por la que debemos ser educados como el pueblo de Dios, la segunda razón, número 1 fue para nuestro propio bien, pero número 2, porque también nosotros somos responsables. Tenemos una responsabilidad de enseñar a otras personas, hermanos. Cada cristiano tiene esta responsabilidad. No solo el pastor. Muchos dirán, no soy pastor, no soy maestro, no soy evangelista, no tengo esta responsabilidad. Pero no es correcto, hermano. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice que todo cristiano debe estar preparado para dar una respuesta por la esperanza que tiene en su corazón. Cada cristiano debe estar preparado para dar una respuesta por la esperanza que tiene. Entonces, hermanos, esta palabra, dar una respuesta, ahí donde dice respuesta, esta palabra en griego es la palabra apología.
Y se puede traducir respuesta, se puede traducir también como defensa o como una presentación. Es como un abogado que presenta su caso de su cliente en la corte. Tiene que juntar sus datos y toda la información para poder presentar bien el caso de su cliente para convencer al jurado o al juez, ¿verdad?, de su inocencia. Es presentar el caso. Entonces, apología, de esa palabra, hemos creado la palabra apologética, que es dar una defensa de nuestra fe. Es presentar las razones por las cuales confiamos en Dios. Es poder refutar las mentiras, las enseñanzas erróneas, falsas que nos llegan. ¿Puede usted hacerlo? La Biblia le dice, en 1 de Pedro 3:15, que usted tiene responsabilidad de hacerlo. ¿Puede usted presentar el Evangelio a una persona si esta persona le pregunta, ¿cuál es el Evangelio? Explícame. ¿Puede usted hacerlo? ¿Puede explicar lo que se necesita hacer y hacer para ser salvo? Usted tiene esta responsabilidad. ¿Puede contestar las preguntas que la gente hace? ¿Las dudas que tienen? ¿Las ideas erróneas de nuestra sociedad? ¿Las ideas de religiones falsas, de sectas y todo eso? Hermanos, hay menos y menos conocimiento de Dios en nuestros días. ¿Quién va a cambiar esta situación? Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar, de presentar la defensa, de explicar, de transmitir la verdad de Dios y crear una influencia positiva hacia Dios en este mundo. Si usted no siente capaz o no tiene confianza, entonces le digo, es por falta de dedicación y disciplina y el desarrollo de su intelecto. Usted tiene que ser educado. Hermanos, es algo a que nos llama Dios. Es un proceso, es un viaje. Nunca llegaremos hasta el cielo, pero tenemos que estar en camino mientras estemos aquí en esta tierra. Y el conocimiento de Dios nos hace más y más fuertes y más seguros. Y además hace un mayor conocimiento de las cosas de Dios, hace que la vida cristiana sea más significativa. Yo le puedo testificar de esto. ¿Recuerdan la parábola de los talentos en Mateo 25? Un talento no es habilidad, pero un talento en aquellos tiempos era una medida de dinero, era una forma de dinero, un talento. A uno, su dueño le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento nada más. Recuerden que los 2 primeros utilizaban los talentos que habían recibido, invertían y multiplicaban lo que su dueño les había dado. Entonces fueron dados recompensa. El último lo escondió y no lo usó. Hermanos, esta parábola nos enseña un principio muy importante. Lo que Dios nos da, Él espera que lo utilicemos y que lo multipliquemos. Y hermanos, esto incluye lo que tenemos aquí en el cerebro. Esto incluye el intelecto, la mente, el conocimiento que tenemos, hermanos. Tenemos que invertir, tenemos que dedicar disciplina, tenemos que aprender, tenemos que utilizar y mejorar lo que Dios nos ha dado. Y si lo hacemos, Dios ha prometido multiplicarlo. Ahora, voy a acabar la enseñanza. Hermanos, el punto es, el pueblo de Dios necesita ser educado. No lo podemos tomar a la ligera, no podemos estar flojos e ignorar nuestra responsabilidad. ¿Sí? Es muy importante aprender. Como dije, la prioridad es conocimiento de Dios. Poner en práctica la palabra de Dios, aprender más de la palabra de Dios, profundizarnos más en la palabra de Dios. En muchas iglesias se predica emocionalismo y es nada más una devoción, algo lindo, algo ligero.
De hecho, se necesita una dieta más balanceada, más sólida. Hay que comer carne y papas, no solo pastel, ¿verdad? Pastel de tres leches, algo así. Tenemos que profundizarnos, aprender las cosas más profundas y sólidas de la palabra de Dios. Entonces, ese es número uno, prioridad número uno. Pero quiero decirles una cosa más antes de terminar, y es esto. San Agustín, el gran doctor de la iglesia, hace más de 1620 años por ahí, dijo esto, y estoy de acuerdo con lo que dijo el gran doctor de la iglesia, Agustín. Agustín dijo que es la responsabilidad de cada cristiano también aprender las cosas de su sociedad, de sus tiempos, cosas actuales, o sea, y yo le recomiendo que vaya estudiando cosas de hoy. Por eso yo veo las noticias todos los días. Yo quiero saber lo que está pasando en el mundo. ¿Qué están pensando los de mi sociedad, de mi generación? ¿En qué están creyendo? ¿Creen en el materialismo, en la ciencia? ¿Creen en diferentes sectas? ¿Cuáles son las mentiras, las ideas erróneas que han aceptado? ¿Y cómo puedo yo refutar estas ideas? Por eso me he metido en cosas como las sectas, he enseñado sobre testigos de Jehová y mormones, he estudiado el hinduismo, el budaísmo, el islam, he leído todo el Corán. Pero ahora, esto es mi llamamiento. Dios me ha llamado a esto para dar defensa, ¿verdad? Y para ayudar a los cristianos. Usted probablemente no tiene este llamamiento, pero ¿sabe qué? Usted de todas maneras tiene responsabilidad hacia los en su esfera de influencia, ¿no? Sus seres queridos, su familia, sus vecinos, compañeros de trabajo. Yo le recomiendo que por lo menos vaya estudiando, pensando en lo que ellos piensan. Si usted tiene una hija que es testiga de Jehová o mormón, o que se mete en el budismo, allá está su responsabilidad. Estúdialo, aprende un poquito. No estoy diciendo métete en el pecado, métete en la idea errónea para que estés confundido. No, hay que tener cuidado. Pero estoy diciendo, aprende lo que hay de malo con estas cosas y cómo defender la fe cristiana y cómo explicar un camino mejor, ¿verdad? Yo le recomiendo esto. Estudie las cosas de la Biblia primero para su propio bien, pero estudie un poco por lo menos las cosas de la ciencia, las cosas de los eventos actuales, las filosofías del día, ¿verdad? Yo le recomiendo que vaya haciendo esto. Entonces, hermanos, eso es todo el tiempo que tengo ahora. Mi punto es que el pueblo de Dios debe ser educado. Necesitamos estar creciendo en nuestro conocimiento de Dios porque somos sus discípulos y Él es infinito. Así es que hay un conocimiento infinito que podemos perseguir o buscar, ¿sí? Y yo le recomiendo a usted, conviértese en un verdadero discípulo, un verdadero aprendiz del conocimiento infinito de Dios. Espero que esto haya sido de ánimo, de edificación. Si tiene una pregunta, mándeme un email y yo le respondo. Y hasta la próxima vez. Que el Señor lo bendiga y lo fortalezca y que usted se aplique, se dedique al crecimiento de su conocimiento de Dios. Amén.